Esta noche, en Enlace México, México inicia mañana la segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos de cara a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Las fuerzas de Estados Unidos atacan en legítima defensa sitios de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas. Y el cambio en las condiciones del clima, que incluye el aumento y bajas de temperatura de forma frecuente, puede favorecer las condiciones de las alergias. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que se enlazan a través de Mexicanal y residen en Estados Unidos de América, y todos ustedes que a través de nuestras distintas redes sociales se enlazan desde diversos puntos alrededor del planeta. Gracias a todos por el favor de su preferencia, por acompañarnos y permitirnos informarles en la siguiente media hora. Ahí están apareciendo todas nuestras redes sociales. Use la que sea de su preferencia. Visite nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito para que tenga acceso a todo lo que subimos diariamente. De igual forma, no se le olvide, estamos en X y estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Otra cosa, visite nuestro portal enlacemexico.tv y si necesita algún tipo de información o de apoyo, por favor, utilice nuestro WhatsApp. Nos vamos a lo que es la información de carácter nacional. Como todos los días, aquí está algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro México. En un esfuerzo conjunto por bloquear las vías de financiamiento de la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Asociación de Bancos de México, emitieron la guía para sujetos obligados del sector financiero en el monitoreo del perfil de transacciones de clientes y usuarios, casos relacionados a extorsión. El documento surge como una respuesta para fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación directa entre el delito de extorsión y el lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades financieras, este delito ha encontrado un canal de distribución alarmante dentro de las plataformas tecnológicas. La Unidad de Inteligencia Financiera alertó que tras un análisis estratégico de inteligencia, se detectó que las aplicaciones móviles concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en los esquemas de extorsión analizados. México sostendrá del 27 al 29 de mayo próximos una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos de cara a la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá en julio próximo, en conversaciones que calificó de complejas y difíciles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega a esta etapa con la idea de competir cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo, en particular en sectores donde México y Estados Unidos tienen una dependencia elevada. Para ello, Ebrard plantea producir una parte en México y otra en Estados Unidos y reducir así estas dependencias, lo que según él puede traducirse en miles de millones de dólares y en un aumento de manufacturas regionales. El secretario dijo que México buscará coherencia en las reglas de origen, en especial si Estados Unidos reorganiza su acceso comercial con aranceles y mayores exigencias de contenido regional. El gobierno federal aseguró que no existen casos de ébola en México y afirmó que el riesgo de contagio en el país es muy bajo, pese al brote que afecta a naciones africanas. La Secretaría de Salud informó que ya se implementan medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica reforzada rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Las autoridades sanitarias recomendaron reprogramar viajes a República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, países donde se concentra la emergencia. Además, señalaron que mantendrán el monitoreo permanente en coordinación con la Organización Mundial de la Salud ante la posibilidad de que el brote internacional continúe agravándose durante las próximas semanas.
Las policías municipales son el eslabón más débil en la cadena de la seguridad pública y ciudadana de México. En todas las encuestas en las que se incluyen temas relacionados con la corrupción, la seguridad y la criminalidad, las policías de tránsito y las policías preventivas aparecen siempre como las peor evaluadas en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, únicamente 35.3% de la población nacional considera que la policía local contribuye a generar sensación de seguridad, es decir, apenas 1 de cada 3 ciudadanos confía en la policía. Entre las entidades peor evaluadas en este rubro están San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas. Le siguen en orden descendente Quintana Roo, Puebla y el Estado de México, y con peores indicadores Michoacán, Tabasco y Guerrero. La información nacional de cada día. Como todos los martes, nos enlazamos hasta la ciudad de Los Ángeles. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Armando Vidal. Bienvenido, Armando. Adelante con tu información. Hola Isabela, te mando saludos desde Los Ángeles, California, y este es mi reporte. Te comento que sigue la preocupación después del susto que se vivió en Garden Grove, California. Desde el 21 de mayo se reportó una falla en el tanque de 36,000 galones de capacidad que elevó la temperatura a 100 grados, lo que hizo temer que pudiera ocurrir una explosión o el derrame de 7,000 galones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente tóxica e inflamable. Debido al riesgo, la OCFA emitió las órdenes de evacuación para unos 50,000 residentes de Garden Grove y ciertas comunidades cercanas, quienes que tuvieron abandonar casas y trasladarse a centros de refugio. Pero anoche funcionarios del condado de Orange confirman el regreso a casa de residentes de Garden Grove tras reducirse la zona bajo la orden de evacuación. La actualización afecta a 16,000 personas. Eso comentó el jefe del departamento de policía de Garden Grove, Amir El Farra. Eso es todo por el momento y regreso contigo. Muchísimas gracias, Armando, por este reporte desde la gran ciudad de Los Ángeles. Cuídate muchísimo, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y saludos cordiales desde Puebla para nuestra gran comunidad poblana que reside en aquella gran ciudad. Vámonos a la pausa, así cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 76 centavos y a la venta en 17 pesos con 72 centavos. Así cerró la jornada financiera de este día. Gracias a Ernesto Zamora, Álvaro Urbina Esquivel y Jorge Esteban por visitar nuestra página de Facebook, por dejarnos sus comentarios, por compartir y por participar. No se le olvide que también estamos en Instagram. Vamos a la pausa. Seguimos. Enseguida, una cúpula de calor afecta a varios países de Europa con temperaturas por encima de los 35 grados. Además, a medida que cambia el clima, las especies de plantas pueden cambiar su distribución geográfica, lo que aumenta la posibilidad de aparición de alergias. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, como todas las noches, las efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1929, en México, el presidente Emilio Portes Gil se pronuncia a favor de la autonomía de la Universidad Nacional de México. En 1933, en Alemania, el partido nazi introduce una ley para legalizar la esterilización eugenética. Hechos y personajes que vale la pena que recordemos. Y nos vamos ahora, como siempre, a visitar el panorama internacional. En este día sucedieron cosas importantes de trascendencia que usted debe conocer. Veamos.
Las fuerzas de Estados Unidos atacaron el lunes sitios de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, dijo Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, en un comunicado en el que no dio detalles sobre los ataques. Hawkins dijo a Fox News que el ataque se dio en legítima defensa para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Asimismo, las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles contra aviones de combate estadounidenses. Según una fuente de administración del presidente Donald Trump, citada por la televisora, el presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial. Estados Unidos, India, Australia y Japón anunciaron este martes nuevos proyectos de cooperación en materia marítima y de minerales críticos, en lo que supone la reactivación de su alianza Quad, un foro visto con recelo por China. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes en Nueva Delhi que el Quad debe dejar de ser un foro que se reúne y habla de problemas para convertirse en un mecanismo que hace algo al respecto, al abrirse una reunión ministerial centrada en seguridad marítima, energía y cadena de suministro en el Indo-Pacífico. Rubio sostuvo que las áreas de trabajo del grupo se han vuelto aún más relevantes por los acontecimientos recientes en el mundo y citó la respuesta humanitaria, la seguridad energética, la libertad de navegación, los minerales críticos y las cadenas de suministro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que cancelará las deudas de hasta 10 millones de rublos, $139,000 a quienes se alisten al ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania. El decreto publicado por el Kremlin establece que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1 de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán beneficiarse de la exención de deudas. El contrato debe tener una duración mínima de un año y estar destinado a cumplir las tareas de la operación militar especial, término que emplea el Kremlin para referirse a su guerra contra Ucrania. Los meteorólogos en Europa advirtieron este martes de un calor excepcional para mayo, con temperaturas récord impulsadas por una cúpula de calor que afecta a varios países en todo el continente. El repunte se produce tras un lunes de mayo con temperaturas récord, claramente superiores a 30 grados centígrados. Francia registró el día más caluroso de mayo desde que hay registros, según informó este martes su agencia meteorológica, y Reino Unido, Italia y España superan los 38 grados Celsius. Una llamada cúpula de calor de aire cálido procedente del norte de África, atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa Occidental, está detrás de estas altas temperaturas, que normalmente no se observan sino en pleno verano, que empieza el 21 de junio. Los científicos señalan que el cambio climático inducido por el ser humano intensifica fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones. La información internacional esta noche en Enlace México. Y vamos a pasar a otros temas. Mire, resulta que según los expertos, el cambio en las condiciones del clima atribuido al cambio climático, que básicamente se concentran en el aumento o descenso de temperatura de forma frecuente o repentina, puede desencadenar o aumentar en los seres humanos las alergias. Efectivamente, el cambio climático de alguna manera puede afectarle un poquito más si usted padece de alergias. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. 6 ciudades del estado de la Florida, 2 en Texas y 2 en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA, por sus siglas en inglés. Creemos que tiene mucho que ver con las temperaturas más cálidas que permiten que el polen realmente florezca. Según datos del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, la temperatura combinada de la Tierra y el océano ha aumentado a una tasa promedio de 0,08 grados Celsius por décadas desde 1880. Pero desde 1981, el aumento ha duplicado su rapidez a 0,18 grados Celsius por década, con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias. Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes y el otoño ocurre más tarde. Y así el lapso que se está expuesto al polen de origen vegetal, desde el roble en la primavera hasta la ambrosía en el otoño, es cada vez más largo. Razón por la que hasta el
el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año. Lo que sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño. A lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud. Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente. Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está, hay que tener mucho cuidado, sobre todo pues visitar al médico, visitar al especialista, si ese es su caso, y ver si efectivamente tiene algún empeoramiento en cuanto a las alergias y si tiene que ver con el cambio climático o algún otro factor. Terminación 8810. Saludos Esther Castillo y Joaquín Arana, que están en Pantepec, de sus hijos Josué, Jesús y Carolina, desde Alexandria, Virginia. Vamos al corte, no se vaya. Continuamos. Al volver, ¿cómo prevenir la propagación del dengue? Además, los temas relevantes sobre desarrollo sostenible. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. ¿Qué le parece si vemos cómo nos trata el clima el día de mañana, miércoles? ...78 grados Fahrenheit, 25 centígrados... será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima 68 Fahrenheit, 18 grados centígrados. El día estará con tormentas eléctricas. En Los Ángeles, California, la máxima será de 68 grados Fahrenheit, 20 centígrados, mínima 56 Fahrenheit, 13 grados centígrados. Será un día nublado durante la mañana, pero soleado por la tarde. En Nueva York, la máxima esperada es de 83 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 67 Fahrenheit, 19 grados centígrados. Salga preparado, será un día nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 22 grados centígrados, 73 Fahrenheit como máxima, mínima 54 Fahrenheit, 12 centígrados. El día va a estar con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas para que salgamos preparados. Como cada martes, nos vamos a enlazar con nuestro médico de cabecera. Le damos la bienvenida al doctor Arístides Arellano, quien llega con importante información de salud para todos nosotros. Adelante, doctor. Un saludo tengan todos ustedes. Platicaremos un poquito sobre el dengue. Recuerden que esta es una enfermedad estival. Es muy importante que cuando tengan en casa muebles, cubetas o recipientes viejos y están a la intemperie, si está lloviendo y obviamente hay calor, es el hábitat natural del mosquito del dengue. Esto se genera siempre cuando se almacena el agua, no se recicla o no se tira para regar las plantas o los jardines, o simplemente eliminarla, ya que en esos recipientes, latas, vasijas y demás, que pueden estar aparentemente adornando el jardín, se acumula un poco de agua, es donde los mosquitos generalmente se reproducen. Entonces traten en casa de no tener ningún recipiente lleno de líquido si no lo van a usar y no lo van a desechar rápidamente, porque es donde tenemos el problema de que se vaya acumulando. Como ustedes pueden
ver en las noticias, el dengue lamentablemente puede ser mortal y en muchos países están teniendo crisis en donde los pacientes, cuando son picados, si no son atendidos en forma inmediata en los hospitales, muchos de ellos llegan a fallecer, ya que este tipo de enfermedades ataca el sistema nervioso y es difícil de controlar simplemente con analgésicos. Se requieren de medicamentos específicos, antibióticos y obviamente el manejo integral en un hospital. Por eso es importante evitar el contacto y no tener el riesgo en casa de que se vayan a almacenar los líquidos en estas vasijas o recipientes y que posteriormente podamos tener un suceso de estos. La otra cosa que deben de tomar en cuenta es que el mosquito que produce el dengue no es un mosco común, es distinto. Y definitivamente no les recomiendo que empiecen a pensar que si hay mosquitos en casa no vamos a hacer nada. Lo que yo les recomendaría es fumigar de tal manera que no nos arriesguemos a que si es un mosco común o un mosco de dengue. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por su colaboración muy interesante y además muy valiosa con toda la información que nos comparte. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Y bueno, lo más importante es que esto es salud preventiva para que todos sepamos y conozcamos un poco mejor nuestro cuerpo y nuestra salud y cómo cuidarnos. Como todos los martes, también es un placer darle la bienvenida a nuestra experta en temas de desarrollo sostenible, la doctora Susana Patricia Romero Huitzil. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenas noches, Isabela y amable auditorio de Enlace México. Esta Semana Internacional de la Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos nos recuerda que aún existen comunidades que no han alcanzado el pleno ejercicio de su derecho de la autodeterminación. Esta conmemoración es un llamado a la justicia histórica y a la responsabilidad compartida de la comunidad internacional. La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrece un marco que transforma esta solidaridad en acción concreta. El ODS 10, Reducción de las Desigualdades, y el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se enlazan directamente con la necesidad de garantizar que estos pueblos puedan decidir libremente sobre su futuro. Asimismo, el ODS 4, Educación de Calidad, y el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, son esenciales para que la autonomía se traduzca en desarrollo sostenible y bienestar. Solidaridad significa acompañar, visibilizar y actuar. Vincular esta semana con la Agenda 2030 es reconocer que no habrá un mundo justo ni sostenible mientras existan pueblos privados de su voz y de su destino. Es un compromiso para que la diversidad de naciones y culturas sea respetada y celebrada como parte de la riqueza común de la humanidad. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración y siempre por elegir todos estos temas que son muy, muy importantes, sobre todo hoy en día, para la calidad de vida de todos los que habitamos este planeta. Cuídese, por favor. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y de esta manera llegamos al final en esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Saúl Padilla desde Michigan. Saludos al programa, muchas gracias, Saúl. Felicita a su mamá Sara María Beltrán, que está en San Pedro Cholula, cumpleaños, muchas felicidades. Margarita Castillo desde San Antonio, Texas, manda saludos a su papá Fidel Castillo Lozano, que vive en Amozoc, Puebla. Y Pablo Domínguez desde Nicolás Bravo, saludos a sus hermanos Fabián y Claudia, que se encuentran en la ciudad de Nueva York. Gracias como siempre por acompañarnos, por su preferencia. Buenas tardes, buenas noches, como siempre, cuídense muchísimo y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.